Bienvenido, bienvenida un día más a un nuevo episodio del podcast El viaje de tu vida. Hoy vamos a hablar del miedo. Sí, del miedo a la soledad, del miedo a no poder, del miedo a no ser suficiente, del miedo a la incertidumbre, del miedo al qué dirán. Bueno, a todo este sinfín de miedos que aparecen en nuestro día a día y vamos a encontrar o vamos a intentar ver para qué están ahí, conocer cuál es el motivo que les invita a venir a nuestras vidas e intentar encontrar estrategias para que ese miedo, en lugar de ser grande, en lugar de ser paralizador, sea un compañero de viaje que está ahí, a nuestro lado, para decirnos que cuidado, pero con un tamaño adecuado, chiquitito, aquí, un compañerito de viaje, pues bueno, aceptable, al que de vez en cuando le puedas decir, oye, cállate, y otras veces puedas decirle, pues mira, sí, tienes razón. Así que si te interesa, quédate, porque empezamos. ¿Y tú? ¿Disfrutar del viaje de tu vida? Este podcast surge de la necesidad imperiosa de aprender a vivir la vida, de preguntarnos qué hace que podamos alcanzar o no nuestras metas, de aprender que la forma de percibir y ver el mundo marca sin duda la diferencia, de la necesidad de parar, observar y elegir nuestro propio camino. Soy Sonia Mar y en este espacio encontrarás historias, reflexiones y entrevistas sobre todo aquello que ocurre o no en el viaje a nuestra vida. Modo venciendo miedos, iniciando cambios, activado. ¿Viajamos? Efectivamente, hoy hablamos de miedos. El miedo es una emoción que está ahí para decirnos algo, es una emoción que puede tener un componente muy positivo cuando es una emoción que aparece tras una situación real. Efectivamente, si hay una situación de peligro, el hecho de que el miedo haga su aparición y diga no, por aquí no, porque puede pasarte algo, pues es muy positivo. Efectivamente, si no sintiéramos ese miedo, haríamos muchas cosas de las que después nos arrepentiríamos, desde el toco el fuego y me quemo, a cruzo la calle sin mirar, a veo a un animal salvaje y no me quedo quieto o no salgo huyendo dependiendo de lo que mejor me convenga en ese momento. Bueno, el miedo a las situaciones en las situaciones reales es positivo. De hecho, el miedo ha estado con nosotros, con los seres humanos, a lo largo de toda nuestra historia. Quiere decir que está ahí porque lo necesitamos para sobrevivir. El problema es cuando ese miedo empieza a desbordarnos, cuando ese miedo aparece en los momentos menos indicados, cuando ese miedo ya no es tan real, no me va la vida en ello, sino que es un miedo que lo que está haciendo es destruirme poquito a poco, paralizarme, hacerme sentir mal, que aparezca la culpa, el miedo al qué dirán, a si lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal. También aparece muy relacionado con el ego. Cuando el ego hace su aparición estelar, sobre todo a nivel laboral o sobre todo en relaciones, ¿no? Esta sensación de tengo que ser más o tengo que poder un poco más que la otra persona o ser un poco más perfeccionista o ser un poco más flexible o ser un poco más que alguien, eso hace que pues aparezca este pequeño miedo a ¿y si no lo soy? ¿Y si realmente no soy capaz de hacer esta actividad? ¿Y si realmente no soy capaz de ser el número o la número uno en mi empresa? La incertidumbre, el miedo que aparece detrás de la incertidumbre, del no saber qué va a ser de mí, pues me he quedado sin empleo y no sé si voy a poder salir adelante o no, me he separado actualmente y bueno, pues no sé cómo va a ser mi vida de aquí en adelante, los cambios generan miedos, el cambio trae consigo un miedo al que va a pasar, porque nos quita esa estabilidad que sí tenemos. Y a veces, pues bueno, ya dicen, ¿no? Ya está el dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer, y bueno, pues puede que sí, pero también es cierto que puede que no.
Así que eres tú la o el que tiene que decidir si realmente ese miedo que aparece está ahí para decirte que te quedes como estás o que avances y te muevas. Una de las estrategias que podemos utilizar para saber qué es exactamente lo que nos quiere decir el miedo que nos aparece en un momento dado es preguntarle el para qué está ahí. Por ejemplo, si yo me acabo de separar y tengo miedo a quedarme sola, pues puedo preguntar, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué has venido a decirme, cuidado que puede que te quedes sola? ¿Me estás diciendo que es algo negativo el hecho de que me quede sola? ¿Estás diciéndome que no voy a poder encontrar a nadie más? ¿O simplemente estás aquí bloqueándome? Porque si vienes a decirme, aquí es donde entra el meterle el lado un poco racional, ¿no? El preguntarle cosas a nuestro miedo. Vale, si has venido para decirme que hay posibilidades de que me quede sola, pues te contesto que puede que sí, pero puede que no. Si has venido aquí para decirme que debería haberme mantenido en esa relación, pues podré contestarte que puede que sí o puede que no. Porque si he sido yo la que ha dejado esa relación, puede aparecerme el miedo a la soledad, pero es cierto que quizá priorice el hecho de que mi vida no era del todo adecuada con esta pareja. Y puedo contestarle a mi miedo, sí, es cierto, estás aquí, estás conmigo, pero yo hice las cosas en base a unos planteamientos de vida. ¿Qué pasaría si eres la persona a la que han dejado y aparece el miedo a la soledad? Sí, es cierto que puedes aparecer, estás aquí para decirme que a lo mejor me quedo sola, pero vuelvo a decirte, quién sabe, ¿no? Quizá sí o quizá no. No seas tan agorero, miedo. Al final es decirle, es hablarle como a un colega de, eres muy cortarrollos, miedo. O sea, estás aquí, sí, vale, puede que me quede sola, pero puede que no dramatices. El miedo a veces es muy drama queen, sobre todo en estos momentos en los que uno pues se siente solo. La soledad es muy dura. Pero ya tenemos bastante con abordar la soledad como para tener que también tenerle miedo a quedarnos solos o solas. Otro ejemplo, pues podría ser el miedo a no sé qué va a pasar con mi empleo, no sé si en este momento de incertidumbre, de situación de crisis, pues voy a poder encontrar un empleo nuevo, o si me van a mantener, o si... Estas situaciones generan mucha ansiedad, generan mucho estrés y además generan muchos pensamientos recurrentes y normalmente apocalípticos de no voy a poder salir de esta. Aquí de nuevo tenemos que preguntarle a nuestro miedo, reconocerle el hecho de que esté, porque no enfadarnos, estar enfadados con el miedo y con la vida no nos va a llevar a solucionar absolutamente nada. De hecho, hablarle de buen rollo a tu miedo parece una tontería, pero hablarle de buen rollo a tu miedo ayuda mucho. Os habla la persona más miedosa que te puedas echar a la cara, y cuando estoy muy asustada, que muchas veces lo estoy, hablo con él y le digo, vale, estás aquí, ¿me puedes dejar vivir un poco? ¿Puedes dejar de machacarme? Miedo, ¿te puedes ir un poquito a dar una vuelta? Porque me estás molestando y estás haciendo que no me sienta bien y no me estás ayudando. Un ejercicio que me sirve a mí mucho es visualizar ese miedo, ¿no? Yo me lo imagino como un super monstruo que parece que te vaya a comer, ¿no? Así que sale de la nada y de repente está ahí y se te tira encima. Y entonces cuando veo como muy grande que se acerca a mí, le digo, oye, quieto, parado. Baja ahora mismo ahí abajo, un poquito, y yo siempre lo coloco a la derecha, a la altura de mis rodillas. ¿Qué pasa cuando yo reduzco el tamaño de mi miedo visualmente? Cuando me imagino que viene hacia mí, cuando soy consciente de que está ahí, le digo, lo miro de reojo y le digo, vamos a ver, ¿dónde vas? Bájate un poquito, que te estás pasando de listo, y a la altura de la rodillica, que yo te vea de reojo, que sé que estás ahí para echarme un cable y para ayudarme, pero quédate ahí, altura en la que debes estar, porque si no me paralizas, si no me bloqueas. ¿Qué ocurre cuando no consigo que ese miedo tan grande, no consigo hacerlo pequeñito, no consigo mirarlo desde arriba, mirarlo de reojo y decir, vale, estás aquí, te permito que estés aquí, sino que es él el que toma el control?
En estos momentos tengo una estrategia muy clara y es frenar. Dejo lo que esté haciendo en ese momento y si tengo que descansar, descanso. Y si tengo que tirarme en el sofá 2 horas, me tiro en el sofá 2 horas. Obvio si estoy trabajando o no, pero en el momento que puedo, pues lo hago. Si tengo que llamar a un amigo o a una amiga y llorar, lloro. Si tengo que decir no puedo o no soy capaz, lo digo. Le digo a mi ego que se calle. Que se calle porque me está machacando, porque entre él y el miedo me tienen frita. Y entonces respiro. Dejo mi mente en blanco. Y mañana más. Y normalmente es así. Al día siguiente ves las cosas de otro color. Ves a tu miedo más pequeñito. Incluso puedes reírte con el miedo, porque el humor todo lo salva. Una de mis estrategias, quien me conoce sabe que el sentido del humor forma parte de mi día a día y que sin él pues no sería yo, y sin la risa no sería yo. Y me sorprendí editando un podcast, el último podcast, borrando risas. Y dije, no me lo puedo creer. ¿Hasta qué punto podemos dejarnos llevar por cómo debemos hacer las cosas? Eso es miedo, al fin y al cabo, también. Cuando uno cambia su forma de hacer cosas por el cómo va a quedar, el qué dirán, qué pensará la gente, ahí al final hay miedo. Desde entonces he decidido que no voy a borrar ninguna risa. ¿Por qué? Porque son mis risas. Porque es mi forma de expresarme, porque es mi forma de hacer las cosas. Cuando te entre el miedo, piensa eso. Sí, tengo miedo de ser yo. Vale, pero es que yo soy yo. Es que no hay otra yo. Entonces, soy así, con mis cosas buenas y mis cosas malas. Quiero decir quiero decir con esto que no haya que cambiar ciertos aspectos cuando no están bien. No, para nada. Pero tampoco tenemos que intentar adaptarnos y ser como debemos ser. No, vamos a coger a nuestro miedo, a ese miedo al no ser perfecto o perfecta, ese miedo a no llegar al nivel, ese miedo, en este caso sería el síndrome del impostor, ¿no? De quién soy yo para... Ese miedo a quedarme solo, ese miedo a querer cambiar y sentir que no soy capaz de moverme. Vamos a decirle que se esté calladito, que sí, que esté ahí, acompañándonos, que está muy bien, que lo queremos, que está ahí, que sabemos que forma parte de nosotros y que lo necesitamos para estar seguros y vivir, pero simplemente lo necesitamos en esos momentos en los que realmente lo necesitamos. Y tenemos que hablar con él y decirle, ya está bien, o sea, no me machaques, que eres muy pesado, miedo, eres muy pesado a veces. Y entonces, ahí, si conseguimos visualizarlo y dejar que esté en el lugar que tú quieras, yo lo posiciono a la altura de mis rodillas, a la derecha, tú lo puedes poner detrás, lo puedes poner delante. A mí me gusta verlo de reojo, la verdad, porque si lo veo de reojo sé que está ahí para no estamparme, porque tampoco una tiene que ser kamikaze, que no está la cosa para ir siendo kamikaze. Pero bueno, cada uno puede ponerlo donde quiera, incluso a veces puedes coger al miedo y estamparlo. Cogerlo como si fuera una pelota, es decir, a tomar viento, miedo, o sea, te voy a lanzar hasta a la pared y allá te explotes un rato y después te reconduzcas así a modo goma espuma de esta, a modo moco gomoso de ese verde y te vienes otra vez a mi vera porque te necesito, porque formas parte de mí, pero cuando realmente necesite que estés ahí, aparece, si no te necesito, quédate a mi lado, pero por favor, en un segundo plano. Bueno, espero que esta estrategia te valga, espero que seas consciente de que todos tenemos miedo, espero que puedas reconocer que detrás de todo miedo hay una creencia, y hay una creencia de no poder, de no ser suficiente, de no sentirte bien contigo mismo, y bueno, todas estas creencias se pueden desmontar, porque ¿quién te dice a ti, como decíamos al principio, que te vas a quedar solo o sola toda la vida? No lo sabes. Que puede ser que sí, pero también puede ser que no. De momento todavía no adivinamos el futuro. ¿Quién te dice a ti que no puedes ascender en tu empresa? Si te esfuerzas, ¿por qué no? O igual no. Vale, pues si eres tan consciente de que no, no te esfuerces. ¿Para qué vas a hacer ese sobreesfuerzo si sabes que no? ¿Para machacarte? ¿Para hundirte?
vamos a valorar realmente para qué está ahí nuestro miedo, qué quiere decirnos, si tiene razón o no. Si la tiene, le hacemos caso, y si no la tiene, establecemos un plan de acción para encaminarnos al objetivo que queremos, que al final la vida es corta y es breve y tenemos que vivirla sin miedo. Un beso y nos vemos el próximo domingo. ¿Y tú? ¿Disfrutas del viaje de tu vida? Este podcast surge de la necesidad imperiosa de aprender a vivir la vida. De preguntarnos qué hace que podamos alcanzar o no nuestras metas. De aprender que la forma de percibir y ver el mundo marca sin duda la diferencia. De la necesidad de parar, observar y elegir nuestro propio camino. Soy Sonia Mar y en este espacio encontrarás historias, reflexiones y entrevistas sobre todo aquello que ocurre o no en el viaje a nuestra vida. Modo Venciendo Miedos, Iniciando Cambios activado. ¿Viajamos?